La secuencia narrativa. En una narración, hay series de acciones encadenadas por una relación de causa y consecuencia. Cada serie de acciones conforma una secuencia. Por ejemplo, en el mito de Calisto, las acciones se numeran según el orden en que suceden de la siguiente manera. 1. Júpiter se enamora de Calisto. 2. Júpiter engaña a Calisto. 3. Calisto queda embarazada de Júpiter. 4. Calisto se oculta de Diana y las demás ninfas. 5. Diana descubre su embarazo. 6. Diana expulsa a Calisto. 7. Calisto da a luz a su hijo Arcas. 8. Juno, enfurecida, transforma a Calisto en osa. 9. Calisto pierde su hogar y a su hijo. 10. Arcas intenta matar a la osa, sin saber que es su madre. 11. Júpiter transforma a Calisto y a Arcas en estrellas. El conflicto narrativo. El mito que escucharon en el video anterior, narra la historia de Calisto. Calisto es la protagonista, porque todos los sucesos del relato se vinculan con ella. En toda narración existe un conflicto que se plantea, se desarrolla y se resuelve, para bien o para mal del protagonista. Ya sea en la literatura, el cine o el teatro, las historias nos resultan interesantes precisamente porque los lectores o espectadores nos preguntamos cómo se las arreglará el personaje para superar su problema. El conflicto existe porque hay personajes que, de alguna manera, se enfrentan al protagonista e intentan impedirle alcanzar lo que desea. Esos personajes son sus oponentes. De hecho, la historia termina cuando el conflicto se resuelve y el protagonista obtiene, o no, lo que deseaba. A continuación te dejo el siguiente ejercicio para que determines quiénes se oponen a los deseos de Calisto. A. Primero, Calisto quiere vivir como una fiel seguidora de Diana, pero dos personajes se oponen sucesivamente a su deseo. ¿Quiénes y de qué modo se oponen? B. Luego, Calisto desea criar a su hijo. ¿Quién y de qué modo se le opone? C. Finalmente, cuando Calisto ya es una osa, quiere estar cerca de su hogar y de su hijo. ¿Quién se le opone? ¿Cómo? Protagonista, oponentes y ayudantes. El protagonista realiza acciones para conseguir algo que quiere, que le resulta valioso. Este es su objeto de deseo. Puede tratarse de algo enorme, como la libertad, o pequeño, como un objeto querido. A veces, otro personaje es quien le encarga la misión. Por ejemplo, un cliente que contrata a un detective privado para recuperar un objeto robado. Otras veces, en cambio, el protagonista mismo realiza acciones para obtener ese objeto. Además, el cumplimiento del deseo del protagonista beneficia a alguien. Asimismo, a quien se lo encargó, a su comunidad, etc. Pero el protagonista se encuentra con uno o varios personajes oponentes, quienes pondrán trabas para que alcance su objeto. En eso consiste el conflicto. Y puede ser que el protagonista encuentre personajes ayudantes o que tenga que arreglárselas solo, como la pobre Calisto, a quien nadie ayuda. Ruptura del equilibrio. Vuelta al equilibrio. En el inicio de una narración, el mundo del protagonista tiene cierto orden o estabilidad, está en equilibrio. Pero surge el conflicto y ese orden se rompe. A partir de ese momento, el protagonista, sus oponentes y sus ayudantes interactúan, hasta que el conflicto se resuelve a favor de unos u otros. Entonces, se recupera el equilibrio inicial o surge un nuevo equilibrio, un nuevo estado de cosas.
Para rastrear cómo se presenta el conflicto en Calisto, podemos hacernos las siguientes preguntas y apoyar nuestras respuestas con citas textuales. A. ¿Cómo es la vida de Calisto antes de que empiecen sus problemas? ¿Cómo es su mundo? B. ¿En qué momento empiezan los problemas de Calisto? C. ¿Cuándo terminan sus problemas? D. ¿Cuál es el nuevo equilibrio o estado de cosas para Calisto? Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Deseo que este video les haya sido de ayuda. Nos vemos pronto Dios mediante.